Pues como ya vieron, estamos de nuevo platicando aquí con mi buen amigo Edgar. Ya tenía un montón de tiempo que no platicábamos, yo creo que desde antes de la pandemia, ¿no, Edgar? Más o menos que platicamos la última vez. Sí, ya teníamos bastante. No habíamos podido concretar pues la charla ya formalmente. Sí, la verdad es que ya tiene bastante tiempo y ha pasado un montón de cosas. O sea, para las personas que nos están escuchando, si han seguido a Edgar Pacheco, porque yo creo que Edgar trae su propia audiencia, y igual para las personas que siguen este podcast o que han escuchado de Edgar por otros lados, yo creo que han seguido más o menos la trayectoria de lo que ha pasado. Y pues bueno, voy a como resumir un poquito. La primera vez que yo conocí a Edgar fue a través de Facebook, cuando todavía, no sé, como que Facebook, los algoritmos no estaban tan feos y premiaban cosas buenas. Entonces, por ahí me topé a Edgar y empecé a seguirlo. La verdad es que yo me acuerdo más o menos que tiene como unos 4 o 5 años que empecé a seguir a Edgar, más o menos para que se den una idea. Unos 5 años que empecé a seguir a Edgar, o 4. Él estaba, si no me recuerdo, en ese tiempo atravesando un proceso en el cual estabas como más interesado dentro del wesleyanismo, pero con tintes hacia molinismo en aquel entonces, si no mal recuerdo. Y entonces era bien interesante porque yo venía como de mi etapa calvinista, entonces todo esto era bien nuevo y bien diferente y bien padre Sí, porque era como, ok, Edgar me está enseñando algo que yo no había leído, ¿no? Y para mi ego calvinista era como que era una relación amor-odio no, Edgar está mal porque no es calvinista, esto no combina con el tulip y todas esas ondas, pero al mismo tiempo no podía dejar de como contemplar esas ideas, y así fue como lo fui siguiendo. Después de ese tiempo, abrí yo este podcast. Tengo por ahí del episodio 17, 18, la primera entrevista con Edgar, que es este mismo segmento de retazos teológicos. Y después de allí pasó un tiempo en el que Edgar siguió publicando continuamente en Facebook, pero ahí como que nos mantuvimos platicando un poco a la distancia. La verdad es que yo digo que es mi amigo porque es lo que dan las redes sociales, como que esa cercanía de seguir a alguien es como una ilusión porque tú sientes que eres amigo de esa persona aunque realmente no platicas tanto con esa persona. Pero, o sea, sí he mantenido algunas pláticas o al menos mensajes con Edgar durante estos 5 años. Y después de un tiempo, si ustedes han seguido a Edgar, vieron que tuvimos luego una entrevista con mi amigo Andrés Marín en su podcast Conciencia, igual así lo pueden buscar, con Edgar Pacheco, y él nos platica, o allí lo entrevistamos hablando acerca de cómo es que Edgar decidió decir, por ahora el cristianismo es suficiente para mí, voy a distanciarme un tiempo, o voy a distanciarme indefinidamente, y pues bueno, ahí tuvimos esa plática que ojalá la hayan escuchado para después escuchar este episodio. Si no lo han escuchado, yo los animo a que vayan, busquen el podcast Conciencia con mi amigo Andrés Marín. Allí van a encontrar como que ese seguimiento para que tengan la línea de tiempo de qué es lo que está pasando. Y después de esos eso fue hace como 2 años, yo creo. Y sí, aproximadamente. de ahí para acá, Edgar, pues bueno, yo le he seguido, la verdad es que ha tenido facetas bien interesantes. No sé si tú a lo mejor te pondrías esa, no etiqueta, pero sí te identificarías con esa persona, pero yo te veía como un completo, un cínico. O sea, yo así te leía. Yo leía a Edgar y decía, Edgar ahorita es un cínico, y yo me volví un completo fan de lo que escribías. O sea, de verdad. O sea, para mí era un como, no sé, era como un buen hobby, un buen pasatiempo, porque, o sea, por aquí veía una notificación de Edgar Pacheco, de hecho, una nueva publicación, o el tío Pacheco, cuando tenías esa fanpage también, Sí, y yo me corría, de verdad me corría a leerla porque, o sea, de por sí yo creo que tienes como un talento, un don para escribir de una forma con demasiada retórica, con demasiada gracias. coherencia, y entonces leer todavía como una parte cínica y sarcástica que créeme que de verdad lo disfrutaba un montón. O sea, disfrutaba un montón esa etapa. Después de eso pasó un poco más de tiempo y Edgar empieza como a comentar, por decirlo así, cierra sus páginas, luego las reabre, y él dice, creo que es tiempo de regresar, y ahí es donde nos vamos a enfocar ahorita un poco. Pero, a ver, antes de eso, o sea, ya más o menos dio un plano un poco general para las personas que nos escuchan de quién es Edgar Pacheco. Bueno, quién es como desde donde nos quedamos, porque en las primeras entrevistas hay un poco más de información personal tuya, pero desde nos quedamos, ahí fue.
Y ahora sí, a ver, Edgar, platícame un poquito, ¿cómo fue, ya que saliste, cómo fue durante tu proceso de deconstrucción hasta el momento en el que dijiste, ya, estoy fuera del cristianismo? Fíjate que, ¿qué puedo decir en cuanto a eso? O sea, que fue un proceso bastante largo, ¿eh? Mucha gente quizás se imagina que eso sucede de la noche a la mañana o que de repente se te mete una idea a la cabeza y lo llevas a cabo. No, no, no. Es un proceso bastante largo, tiene muchas aristas eh, que forman parte de él, ¿no? En cuanto a lo intelectual, lo filosófico, lo espiritual. Y yo creo que en mi último pastorado, el último año, fue cuando se acentuó mucho más toda esa vorágine de ideas y todo lo que está pasando, porque creo que debe haber tomado un descanso ahí. Debe haber tomado un descanso, como todo pastor lo debe hacer en algún momento, y yo simplemente seguí. O sea, ¿tú crees que sí Y hubo como una alerta de decir, sí, sí, definitivamente la hubo, definitivamente la hubo. O sea, sería mentiroso si dijera que no. Sí la hubo, pero es que aquí en Latinoamérica la idea del pastor es siempre como una persona que está por fuera, ¿no? De la misma comunidad, ¿no? Que es una persona que está por fuera de los límites o yo qué sé, ¿no? Como un estereotipo del hombre que no cae, no peca, no falla, no le duele nada, no sufre. Y entonces bregas con eso, cargas con eso, y a la postre eso te trae consecuencias también. Por ahí no nos deberíamos de privar los pastores, por ejemplo, de tener ayuda psicoterapéutica, lo mencioné otra vez, de tiempo en tiempo, ¿no? Estar constantemente recibiendo ayuda. Porque si lo ves de una manera cruda, o si lo ves de una manera hasta, ¿qué puedo decir? Hasta cínica, el pastor llega a ser un bote de basura para mucha gente. O sea, la gente va y literalmente vierte toda su basura, su odio, su cansancio, sus preocupaciones, sus problemas sobre él. Y si él no tiene una válvula de escape o una manera de sacar todo eso, a la postre eso es fatídico, o sea, porque se acumula y lo andas cargando y te trae consecuencias también a ti espirituales, familiares. Dentro de las vicisitudes de tu vida, pues se llega a ver. Y yo ya venía acumulando mucho ese tipo de cosas, ¿no? Venía acumulando problemas, situaciones personales que llegaron a un punto de inflexión. Ahora, en el punto de inflexión para mí, yo estuve consciente de ese punto de inflexión y creo que yo debía haber abandonado, haciendo así como una remoción, debía haber abandonado, tomarme un tiempo, un año sabático, pero lamentablemente, y esto es lo interesante, que lo hablamos la vez pasada, no sé si recuerdas en el episodio de tu amigo, el Conciencia, Podcast Conciencia. sí, Lamentablemente, eh, el pastorado es una vocación, ¿ves? Y cuando digo esto me refiero a que si lo vives como vocación, le dedicas toda tu vida. Te preparas para ello, tanto como se prepara un arquitecto, ¿no? Estudias, haces todo lo posible justamente por desarrollar tu vocación. Entonces, dejas el pastorado y ya no tienes de qué vivir. Esa es una cuestión que probablemente hace que muchos pastores que deberían poner pausas en sus ministerios, que deberían detenerse, no lo hacen justamente porque de eso viven y ok. siguen como en esa vorágine de estar pastoreando, pero ya ellos mismos ya están destruidos por dentro. Bueno, yo conocí muchísimos pastores y conozco que están en esa situación, ¿no? Y los comprendo, los entiendo, porque debe ser muy difícil sostener o mantener un hogar sin desarrollar tu vocación, lo que te preparaste. Aparte, tú sabes que aquí en México si el estudio de la teología no tiene como aplicación, ¿no? O sea, no es como que voy y consigo un trabajo de teólogo, no se puede, no se Sí, puede. Entonces el punto de inflexión llegó, pero eso me detuvo bastante. Que al final de cuentas di el paso, ¿no? Pero ya lo di tarde, pienso yo que lo di tarde. ok. ¿Tú crees que si sí hubieras dado el paso a tiempo, no hubieras abandonado el cristianismo? Muy probablemente sí. Mira, de hecho, cuando yo escribí por ahí la publicación donde yo me despedí oficialmente, todavía mi intención estaba un poquito matizada, porque todavía dentro de mis pensamientos estaba como el tomarme un año sabático, apartarme de las redes, apartarme del mundo cristiano institucional y mantenerme por ahí al margen, pero cerca del cristianismo. Todavía era mi intención, pero no, una vez que lo hice, como te dije, ya era tarde, o sea, mis pensamientos ya estaban muy dañados. El último año de mi pastorado yo estaba muy dañado y ya no se pudo, o sea, no se pudo. Me fui en el viaje, ahora sí que me fui en el viaje. Perdí el centro de equilibrio, perdí el centro de gravedad en cuanto a mi visión ética y se acabó la ética, la cambié, transmuté mis valores, ¿no? Y luego en aquel entonces pues estaba muy ávido leyendo toda la obra de Nietzsche. Y pues Nietzsche habla justamente de esto, ¿no? De la transmutación de los valores, del hombre occidental, de todo esto. No, o sea, fue así como una transformación radical, que de hecho ustedes la vieron porque sí fue radical, o sea, yo no Sí, estaba fingiendo, no estaba fingiendo, realmente empecé a desarrollar como un odio muy fuerte porque toda esa válvula de escape que yo debía haber, no sé, como buscaba ayuda,
la saqué acá de este lado. La saqué de este lado cuando ya no estaba cristiano y ya no le debo nada a nadie, ya no tengo una responsabilidad con nadie. Pues ahora sí, ¿no? Es como decimos acá, a partir madres, a quien se ponga, a quien sea, ¿no? Y eso pasó, literalmente eso pasó, y sí, le tiré durísimo. Le tiré, pero me da risa, pero la verdad es que sí, no, no, sí, no, no, Oye, durísimo. y hablando de tirar durísimo, pudiste, ok, bueno, no sé si decir nombres, pero pudiste reconciliarte con esas personas a las que eras bien directo y bien fuerte con respecto a críticas o con respecto No, no, a... mira, yo creo que eso es una obviedad. Hay mucha gente que no, o sea, con la que ya no va a poder volver a tener una relación, y por obvias razones, ¿no? Hay muchas cosas que yo intenté o intento como solucionar desde mi alcance, ¿no? Desde lo que puedo hacer, pero hay otras cosas que ya no se pueden. O sea, hay gente que de verdad, por ejemplo, entonces estaba platicando con un amigo, y me estaba hablando de uno de sus amigos, un conocido que yo tengo en redes sociales. No voy a decir su nombre, pero es conocido. Ok, Y me estaba sugiriendo que escuchara su podcast. El muchacho tiene un podcast. Y me dijo, nada más que mi amigo está muy lastimado. Yo, la verdad, o sea, no recuerdo, ¿no? Y yo le pregunté que por qué. Y me dijo que yo le había, sí, pues lo había denostado muy fuerte, pero yo la verdad no me acuerdo. O sea, llegué a hacer ese tipo de cosas. Pero para mí es como, para mí esta situación es como salir de una borrachera y entrar a una resaca. Y en la resaca darte cuenta de todo lo que hiciste, ¿no? De darte ok. cuenta de, sí, pues todas las tonterías, ¿no? Muchas cosas que hice también no me arrepiento, ¿eh? Por ejemplo, muchas cosas que dije acerca de la religión institucional las mantengo todavía. A lo mejor no con el mismo lenguaje, pero las mantengo la Claro, idea principal, ¿no? Pero básicamente sí, eso fue el punto de inflexión. ok. Y bueno, esto es como que a lo mejor un poquito no tan seria esta pregunta, pero sí me causó curiosidad de, ya cuando saliste, como dices, ¿no? Ahorita en esta etapa de resaca, una de las cosas que te dolió, ¿no crees que fue tirar o deshacerte de todos tus libros? La verdad es que, Sí, sí, claro que sí, no, fíjate. Eh, pero fíjate que no lo voy a decir como alentando a las personas que lo escuchan o que escuchan el podcast, pero también fue una etapa enriquecedora, ¿eh? O sea, no quiero caer en lo que dice Pablo de que pequemos para que la gracia sobreabunde, ¿no? Que no se puede hacer eso. Pero sí vi sobreabundar la gracia también. O sea, en esa etapa para mí descubrí muchas cosas. O sea, me percaté de muchas cosas que no podía ver dentro de la institución. Y muy probablemente mucha gente hoy se encuentra así. La gran diferencia entre ellos y yo es que yo lo hice público. Yo pude haber bien, o sea, bien pude haber mantenido mi perfil bajo dentro de la institución. Pude haber sido pastoreando, incluso hasta como ateo, yo qué sé, y nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? Pero para mí ya era una cuestión personal, o sea, era una cuestión de coherencia para mía, o sea, una cuestión mía. Y sí, pues obviamente, pero muchos de esos libros de los que me decís también ya ni siquiera hoy serían ya valiosos, ya estaban superados, pues. Estoy como una nueva etapa en ese sentido también, pero sí, ese también me pudo mucho mi biblioteca. yo cuando vi que estabas sacando tus libros, la verdad es que yo dije que me los envíe todos y que me diga cuánto le debo. Porque yo Sí. sí vi en varias fotos que subiste varias joyas que yo dije, no, esas son difíciles de conseguir. Y eso me lleva igual como a esta duda de entonces, o sea, ¿tú crees o hasta qué cierto punto tú crees que sí el leer a lo mejor, o sea, ya sabes, los típicos miedos a lo mejor que antes, o bueno, no que antes, ¿no? Aún hay muchas iglesias donde se maneja, pero esos miedos como de pastor de decir, no leas a tales autores, no leas de filosofía, no te metas tan fuerte en esto. ¿Hasta qué punto tú crees que es? O sea, obviamente, de nuevo, no se trata de prohibir, no se trata de decir, no lean, personas que nos están escuchando, no lean de Nietzsche o no lean de, no sé, lo que sea. Pero tú cuánto crees que realmente sí puede afectar o trastornar a una persona en su cristianismo si no está, pues a lo mejor bien parado? Sí, no, definitivamente sí llega a afectar, ¿eh? No secundo esa idea de que no leas, porque obviamente pues, no leer es privarse de cultura, privarse de conocimiento, crecimiento intelectual, pero sí creo que sí hay como un punto también de inflexión en el que sabes que lo que estás leyendo te está perjudicando, sobre todo en cuanto a ese reducto de valores que mantienes dentro del cristianismo, ciertas ideas principales. Yo creo que el problema principal sería que muchos jóvenes no leen lo suficiente. Por ejemplo, leer a Nietzsche no creo que te haga ateo.
De hecho, yo encuentro mucha riqueza en Nietzsche, hablando de uno de los filósofos que me gusta mucho. Yo creo que él es más psicólogo, fíjate, que filósofo. La manera en que sondea al hombre occidental para mí es, uf, se pudiera sacar mucho de beneficio de él, incluso para el cristianismo, ¿no? Como lo hizo Sorilov allá en Rusia. Pero el asunto es que leerlo a medias o malinterpretarlo creo que es el peligro. Agarrar un libro, por ejemplo, algún ateo y hojearlo y quedarte con dos o tres ideas y no tener como un criterio propio para ampliar esas ideas o contrastarlas o leer su antítesis, ahí está el peligro. Son jovencitos que agarran un libro de Nietzsche y jamás han leído, por ejemplo, la Biblia, o no conocen realmente los postulados de su fe, no saben qué es lo que creen. Ahí está el peligro, ¿no? El asunto conmigo es que en mí hubo un punto de inflexión contra la institución, ¿eh? No fue tanto el leer, para mí fue la institución. Para mí la institución me hizo como tocar fondo. El desagrado de conocer, por ejemplo, personas, líderes encumbrados, que son una basura de personas. Eso para mí me llevó a tocar fondo y lo demás vino como añadidura, pues. Vino como Ya, añadidura. Porque yo ya leía a todos ellos, ¿no? Y siempre he sido muy fan de leer a varios filósofos, que no son cristianos necesariamente. ok. Pero sí, así sería. Y de hecho, qué bueno que tocas el tema de la institución, porque de las cosas como más, de los temas como más fuertes que últimamente están en el aire junto con toda esta parte de la deconstrucción de la fe, es precisamente el ataque o el resentimiento hacia la institución, ¿no? Que sabemos que parte de la posmodernidad de por sí es un resentimiento hacia todo tipo de autoridad, o sea, tanto desde política como, no sé, económica, gobierno, todo, ¿no? Pero creo que algo que cada vez se ve más latente hoy en día es ese resentimiento hacia la institución. Cada vez hay más podcasts, hay más publicaciones, hay más personas, más pláticas, más conversaciones acerca de a mí la iglesia me lastimó, es que a mí la iglesia me hicieron esto, abusaron de mí la iglesia de esta forma, psicológicamente, mentalmente, económicamente y un montón de cosas. Y cada vez hay más, no sé si decirlo temor, pero esa tendencia a que las iglesias se pueden estar vaciando ya, porque cada vez los creyentes están diciendo, o sea, puedo tener una fe cristiana fuera de las cuatro paredes, ¿no? Y luego con esta pandemia creo que lo potencializó. Entonces, Sí, sí, ¿tú, sí. tú qué podrías como opinar de decir con respecto a ese resentimiento, ese rencor hacia la institución, hacia, sí, hacia la iglesia como institución, hacia los pastores como función incluso? Que, no sé, ¿qué podrías allí? No, no, pues que en muchos sentidos es válido, ¿no? Es un resentimiento válido. Obviamente, si te lastiman, te dañan, te hacen daño. No puede la mano que te lastima curarte, ¿no? O sea, es un resentimiento que yo creo que es válido. En algunos sentidos no será válido. Probablemente serían niñerías, ¿no? Chiflerías, como decimos acá. Pero en muchos sentidos sí es válido. Y lamentablemente la institución anclada a la sociedad, pues brega justamente con los problemas que toda institución brega, creada por humanos, ¿no? O que sirven humanos en ella, hombres. El asunto es que yo pienso, como bien dijiste ahorita, que el conocimiento a través de las redes sociales ha potencializado los defectos de la institución. Por ejemplo, si una década, dos décadas atrás se daban cuenta, era raro darse cuenta de lo que pasaba en la iglesia, no siempre se mantenía como otras bambalinas, te dabas cuenta por allá de un pedófilo que abusó de algún niño, se cambiaba y se acababa el asunto. Hoy no, hoy no. O sea, tú no puedes hacer eso hoy porque hoy estás expuesto en una plataforma que literalmente abarca el mundo. Entonces eh, es muy fácil acabar con alguien a través de las redes sociales, acabar con su reputación, acabar con lo que representa. Y la iglesia lamentablemente representa o dice representar un reducto de valores que están por encima, justamente, o que son normativos para dirigir una sociedad. Entonces empiezas a encontrar cosas dentro de las instituciones eclesiásticas que difieren de ese reducto de valores. Ahí está el problema. Probablemente, te digo, hace unas décadas no pasaría largo eso, ¿no? Pero ahorita todo, todo se potencializa con las redes sociales, ¿no? Te das cuenta de algo, lo posteas, se hace viral y ya acabaste con una institución. Que es el gravísimo problema que sufre la Iglesia Católica en Europa, ¿no? Que ya perdió totalmente la credibilidad, nadie cree en ella, los jóvenes no creen en ella. Y algo interesante de eso es que eso no ha llevado a los jóvenes al ateísmo. El ateísmo no crece en Europa, se mantiene en los mismos rangos del 3%, 3,2%. Pero los jóvenes no son ateos, pero no han dejado de ser espirituales, solamente que no quieren a la religión. O sea, no quieren esa institución totalitaria, esa institución que intenta dominarlos y que a la vez es incoherente, ¿no? O sea, no es fiel a sus valores, sus principios. Eso pasa también en menor grado en el mundo evangélico. También pasa en menor grado en las instituciones evangélicas, cualquiera que sean, ¿no? O sea, ves los bautistas de Estados Unidos tienen problemas gravísimos, gravísimos de abuso sexual. Los metodistas, asambleas de Dios, ahorita que está a punto de una división. O sea, es algo que pasa, ¿no? Que pasa porque son hombres los que dirigen dichas instituciones y los hombres obviamente son proclives a caer, a pecar, a fallar
y así va a ser. Y yo lo dije la vez pasada en podcast, ¿no? No sé, ¿te acuerdas que a América Latina se viene un proceso de secularización tremendo, tremendo? Y lo estamos viendo los principios de esa secularización religiosa. ¿Y crees que podamos rescatar la institución? ¿Crees que aún No, no, tenga, no, 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 de ninguna manera, no. o crees que entonces hay que dejar dejar que vayan las cosas como van y que pase lo que tenga que pasar y luego ver qué se puede rescatar? ¿O cuál Sí, es creo el... que yo lo había mencionado también la vez pasada, ¿no? No es como que soy profeta ni nada de eso, ¿no? Pero pues, es algo obvio es algo que se ve, o sea, es algo que se ve. Tiene que pasar, o sea, no, no se puede detener lo que está ocurriendo, ¿no? Porque tendrías que tener el conocimiento, el alcance de él, las redes sociales. Y eso no va a pasar, o sea, eso no va a pasar. La realidad es que se va a seguir exponiendo todo en las redes sociales. Lo que puede pasar es que se acentúe mucho más dentro de las denominaciones los grupos que sí son fieles a ese reducto de valores y los que no son fieles a ese reducto de valores, ¿no? Se va acentuando, como ya se acentuó, por ejemplo, en Estados Unidos el debate de las iglesias que casan gays y las que se oponen, ¿no? Que se dividen entre la etiqueta de conservador y liberal. Así va a ir también acentuándose como que no, pues esta iglesia es conservadora, esta iglesia es fiel a él, no, esta iglesia es así, o sea, creo que es normal y creo que es lo que pasó también en Europa y pasa en Europa. Ok. Bueno, ahora regresando un poco a la parte de tu proceso, más o menos qué tiempo fue el que tú estuviste fuera del cristianismo. Fue un poquito más de 2 años, pero si contemplamos lo que te digo de ese punto de inflexión, creo que fueron 3 años. Ok. O sea Tres que todavía años. estuviste como un año dentro hasta Sí, en que la dijiste lucha. ya. Sí, un Oh, año en la lucha, sí, pero en ese año creo que yo ya todavía era fiel a la iglesia e intentaba como seguir los lineamientos de la iglesia, pero ya en mi mente ya, o sea, ya había una revolución, ya había como planeado, ya estaba viendo como hacia dónde tirar, qué hacer y todo eso. Fue como 3 años más o menos, me aventé 3 años. ¿crees que se romantiza demasiado la idea de la deconstrucción? Como que hoy en día es la moda, ¿no? Como, y tú ya estás deconstruyendo tu fe, tú ya, ¿a poco aún crees en la Biblia, no? ¿A poco, a poco aún crees en que Jesús resucitó? O no sé, cosas así. Fíjate que Y, yo, perdón, sí, dime. ajá, no, ¿y crees que esa romantización está haciendo que como que personas entren a un proceso que no están preparadas para realmente entrar? ¿O tú crees que todos deberían de entrar de lleno de una vez y ya que pase lo que tenga que pasar con sus fes? No, yo creo que todos constantemente nos estamos moviendo, ¿eh? Todos constantemente estamos moviendo nuestros límites, nuestros paradigmas en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la manera en que concebimos justamente esa fe, sus aristas, pero probablemente no le damos mucha importancia. Cambiamos de opinión constantemente, pero probablemente no le damos mucha importancia, que ese cambio, ese movimiento es parte justamente de la dinámica de la vida, del vivir. Entonces, probablemente lo que queríamos hoy ya no lo queríamos mañana. Lo decía Oscar Wilde, ¿no? Decía cuando se presentaba, mi nombre es Oscar Wilde, decía ahí, si usted me conoció hace un año, permítame presentarme nuevamente, decía él. Y lo decía Heráclito también, Heráclito decía que todo está en movimiento, que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque cuando te metes la segunda vez el río ya se movió, no es el mismo. El asunto es que yo creo que mucha gente, te digo, no se percata o no le da mucha importancia. Cuando menos piensa, ya dio un paso mucho más profundo, mucho más hondo en esa dinámica de cambio, pero constantemente está haciendo como esos pequeños detallitos. Desde el momento en que te cambias de iglesia, por ejemplo, que dejas de ser calvinista para irte a una iglesia pentecostal o dejas de ser pentecostal para irte a una iglesia calvinista, ya te moviste, o sea, moviste unos aspectos de tu fe, de tu manera de concebirla. O cuando lees un libro y creías algo del diezmo, ahora no lo crees o lo crees diferente, ya te moviste, o sea, moviste tus percepciones. En ese sentido, te encuentras en un viaje, que yo llamo el viaje de fe, un viaje de fe que puede tener alcances pues, como los míos, ¿no? O puede tener alcances mínimos, gente que es reticente al cambio y que a pesar de que hay cosas que son evidentes, no las mueve. Creo que los jóvenes es mucho más factible que sean como proclives, ¿no? Por su temperamento, yo qué sé, a dar esos cambios abruptos, ¿no? A decir, sí, ya no creo que Jesús resucitó. Y no tomarse el tiempo de pensar realmente qué es lo que está diciendo, qué es lo que va a creer o qué es lo que va a sostener. Algo de eso me pasó también a mí. Creo que para mí fue precipitado el asunto de cuestionar 2 o 3 dogmas ahí. Fue precipitado porque lo hice al calor de, sí, de sentimientos temporales. Y uno de los consejos que a mí me daba mi pastor era no tomes decisiones permanentes a través de emociones temporales. Entonces, con tanto odio, con tanto coraje, con tanta animadversión a la institución, ¿no? Jesús vino a ser un rival para mí. Y obviamente, pues, resurrección, muerte, todo eso, a mí pues, vino al traste, ¿no? O sea, ni siquiera me puse a analizarlo. Simplemente lo denosté, lo rechacé. Después, con el tiempo, me di cuenta que
muchas de las cosas que estaba creyendo no estaban bien, no tenían pies ni cabeza, no tenían lógica. Y por eso nunca me atreví yo a hacerme ateo, ni tampoco me atrevía a atacar directamente el cristianismo en cuanto filosóficamente hablando, epistemológicamente no podía. El armazón epistemológico del cristianismo es muy sólido, muy fuerte. Y muchas veces en los debates que teníamos ahí en mi grupo de amigos, intentábamos como tirarle con todo por aquí, por ahí. No, la verdad es que el teísmo es, yo creo, una de las mejores, es la mejor opción que hay en cuanto a, filosóficamente hablando. No creo que se le compare otra acepción. El asunto conmigo es que el teísmo tenía por implicación la idea de un Dios, ¿no? Obviamente. Y ese Dios obviamente era, en el mundo cristiano, el Padre Jesús. Entonces, para mí eso era como un choque. No quería dejar de creer en Dios, pero no quería creer ya en el Dios de Jesús. Ok. Entonces, esa fue mi lucha como por un año. Esa fue mi lucha. Ahí sí me metí duro a verme los filósofos para ver sus ideas de Dios, pero la verdad es que, como dice Hebreos, ¿no? Nosotros conocimos a Dios por Jesús, por lo que Él enseña. O sea, Occidente está fundado justamente sobre las ideas que Jesús permeó de Dios, nos gusta o no nos gusta. Y encontré, gracias a Dios, una línea teológica y filosófica llamada vía apofática, que es la vía mística, la vía de los monjes, que Tomás de Aquino llama la vía de remisión, conocer a Dios a través de la introspección, de la vida, sí, mística, ¿no? Subjetiva, de la oración, del ayuno, y ahí me afiancé todo ese tiempo, me afiancé ahí. Ahorita no, obviamente, enriquecedora esa etapa, pero no, ahorita yo ya superé eso también, gracias a Dios. Ok. ¿Y tú crees que entonces, como que todas las personas que están atravesando este proceso de deconstrucción y de querer abandonar la fe o de dudar de su fe, ¿tú crees que necesitan tocar cierto fondo como para otra vez ir para arriba o crees que no es precisamente necesario? Creo que la salvación para esas personas es la mística. La mística es el camino de regreso. No hay otro camino, no hay un camino intelectual de regreso, ¿eh? Porque es como meterse un veneno y luego te lo quieres sacar de repente. Yo platicaba en la cátedra del macho justo eso, de que a veces le comentaba justo a mis amigos, ¿no? Argentinos, a Carrillo y a Burgueño, sobre ese asunto de haber leído sí, haberme metido a la ciencia bíblica y haber leído a los liberales y todo este asunto. Y sentía que era como un veneno. O sea, sentía que era como un veneno que ya no te puedes sacar. Es como, entonces hay muchas cosas, por ejemplo, de las que yo me participé intelectualmente que no las puedo quitar. Hablando justamente de eso que tú mencionas, de la deconstrucción, no las puedes quitar. ¿Cuál es el camino de retorno si ya esas ideas cicatrizaron? La mística, creo que es la mística. La mística puede salvar justamente a las personas de ese duro trasiego de cuestionarse sus principios, su fe. Y cuando digo la mística, digo justamente, como lo conocemos nosotros, ¿no? Esa vida de oración, de ayuno, de introspección, de silencio, de meditación, de contemplación, las 5 vías, ¿no? Le llaman los católicos. Creo que ahí está la salvación. Lamentablemente, si te fijas, Occidente tiende mucho a la racionalización. Toda nuestra teología es positiva, es racional. Y la mística se quedó de aquel lado de los ortodoxos. Nosotros conocemos o tenemos contacto con esa visión o esa vivencia mística justamente por los movimientos de revitalización como los pentecostales, ¿no? O los wesleyanos, los movimientos de santidad que hacen énfasis justamente en esa área subjetiva de la vida espiritual. Pero en los últimos años lo que se ha conocido más del pentecostalismo son sus excesos. Pues la gente como que dice, no, pues eso es puro exceso, eso es pura ridiculez. No, ahí está la salvación, ahí está el retorno, por ahí es. Como decía este Ireneo, que si logras quitarle bien el lodo al cerdo de la trompa, puedes sacarle el anillo de la boca, o sea, por ahí es, Okay. por ahí es. Si logras sortear todos esos excesos, si logras quitar todas esas parafernalias, creo que tienes un buen camino ahí, ¿eh? Buen camino. Ok, eso está muy interesante. Y de hecho algo que me llama mucho la atención es que precisamente dentro de los movimientos racionales como que pareciera que es el camino, ¿no? Calvinismo, luego a lo mejor arminianismo, luego esa tendencia hacia los apologetas, a volverte un apologista y todos quieren ser William, William Perry.
ándale, se me fue de pronto el nombre, todos quieren ser él y ven sus debates y todos quieren debatir con ateos y todo eso. Y luego la parte de todas las ciencias bíblicas y del el cristianismo liberal, bueno, sí, liberal en cuanto al conocimiento de, ok, vamos a destrozar por completo la Biblia de pies a cabeza para desnudar lo que realmente pasó históricamente, arqueológicamente y todo esto. Y luego eso te lleva como a ver entonces los profetas, por ejemplo, David, que fue un mito, Abraham fue un mito, y empiezas como a darte cuenta de, oh, eso es a lo que tú te Sí, refieres, que es como un veneno, porque luego cuando quieres sí, 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 regresar, sí. Sí, mira, psicológicamente, la manera en que nosotros nos constituimos, decía Carl Rogers, es teniendo un campo fenomenológico, o sea, es un armazón de ideas que le dan como una estructura a nuestra personalidad. Estas ideas pueden ser mentiras, pueden ser falsas, pueden ser idioteces, pero al final del día, estas ideas le dan forma a la manera en que concibes al mundo, ¿no? Si tú tocas una de estas ideas, no solamente estás tocando la idea, estás tocando tu personalidad. Si una persona ha creído toda la vida que la Biblia es inerrante en todas sus palabras y de la noche a la mañana descubre que no lo es, va a entrar en un proceso que se llama disonancia cognitiva, o sea, un choque de dos ideas contrapuestas. Estas dos ideas una tiene que vencer, forzosamente tiene que vencer, porque si no se va a ver en ese tedio de estar siempre bregando con esa lucha en la mente. Y aparte de que eso causa mucho estrés, es muy cansado y tedioso, el cerebro no lo acepta. Y a fuerzas necesita como la seguridad de una idea. Si una persona se decanta, vamos a suponer, por la idea de que no, a pesar de todas las evidencias y todo lo que me muestras, yo sigo creyendo que la Biblia es inerrante en todas sus palabras, su personalidad va a seguir intacta. Probablemente es como que alguien le tiró un golpe y logró esquivarlo, ¿no? Con esto no estoy diciendo ni que la Biblia es inerrante ni que no lo sea, simplemente estoy diciendo que hay cosas que trastocan la personalidad. Vamos a suponer que esa persona se decanta por la idea de que la Biblia no es inerrante. Él acaba de añadir a su personalidad una idea que va a darle forma a otras ideas preexistentes que hay en él, ¿no? Por ejemplo, si la Biblia no es inerrante, esa cosa le va a llevar a otra idea, a otra idea, a otra idea, a otra idea, que en última instancia no está mal, digo, o sea, cuestionarse, leer, informarse, descubrir no es malo, es el motor del conocimiento. La curiosidad es el motor del conocimiento, decía Einstein. Entonces, no es como que le puedas prohibir a la gente. El asunto es que eh, la gente no entiende lo que va a pasar. La gente no sabe que cuando empieza a trastocar esas ideas, va a trastocar su personalidad, va a haber cambios en su manera de concebir el mundo, de relacionarse con los individuos, en su hogar, en su manera de ver la vida en sociedad, su manera de ver la vida en la iglesia. Se va a empezar a sentir muy incómodo si no sabe lidiar con eso. Y va a llegar un momento, un punto de inflexión, donde va a decir, pero es que yo ya no creo nada de esto. Ya para mí no es esto, ¿no? Va a terminar dejando la iglesia sin darse cuenta que, o sea, que es la salida más estúpida esa, ¿no? Porque cambios, como te dije al principio, todos tenemos, todos estamos viendo constantemente cambios, 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 cambios. Creo que es un asunto, por eso te decía yo que al leer a Nietzsche, yo creo que él es más psicólogo que filósofo, porque él al decantar la muerte de Dios nos explica qué es lo que pasa cuando golpeas el puente sobre el que estás parado, ¿no? El hombre occidental moderno, al emanciparse de la Iglesia católica, al emanciparse de la Iglesia medieval en busca de respuestas a través de la filosofía, de las ciencias empíricas, no se dio cuenta que golpeó el puente de su personalidad. Entonces, de repente, encontró respuestas en la filosofía y dijo, la iglesia, ¿para qué la quiero ahora? Sin darse cuenta, mató a Dios. No, no es que Dios pueda morir ontológicamente, sino que lo mata en él mismo. En él mismo se da un proceso de muerte. Él mismo muere, ¿no? Al matar el centro epistemológico que construía su realidad. Eso pasa en muchos jóvenes cristianos, ¿eh? Sin que lean a Nietzsche. ¿Por qué? Porque empiezan cuestionándose pequeñas ideas que formaron su personalidad. Entonces, no es una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que no nos preparan en la iglesia para ese tipo de cambios. Y en la vida deberíamos estar preparados para eso, ¿no? Ese tipo de cambios son normales, tío. Son más normales de lo que parece. De hecho, el tema de la deserción de la fe, la apostasía, es más normal de lo que parece, ¿no? Muchas personas que probablemente ya no mantengan la misma fe o ya no tengan los mismos pensamientos acerca de Jesús, que en otro hora tiempo, en el pasado, serían herejes, apóstatas. Pero como vivimos en una sociedad, como dijiste ahorita, postmoderna, eso no tiene significado, no tiene valor, a menos que des el paso total. Siempre vas a estar ahí bregando con pequeñas luchas aquí, ahí, allá. Pero ok. sí, en última instancia eso es. ¿Y, y cómo entonces tú crees que debería de ser, por ejemplo, ¿no? Si alguien ya está bien metido en esa etapa en la que dice, o sea, ya me di cuenta de que todo lo que había creído de la Biblia, ya me di cuenta de que todo lo que había creído del cristianismo, que resulta que, pues no sé, ¿no? El famoso rey David, pues resulta que a lo mejor solamente fue un mito y nunca existió y todos los apóstoles, luego el Jesús histórico, el Jesús de Pablo y todas esas separaciones que al final de cuentas eran tan simples a lo mejor en un principio cuando las creíamos
y ya estás dentro de ese ciclo de dudas y de cuestionamientos a un paso de decir, pues entonces ya no tiene caso seguir en el cristianismo. ¿Cuál tú crees que debería de ser como un sano proceso para estar con alguien en ese proceso? O si estás solo en ese proceso, ¿cómo atravesarlo sin, pues sí, sin entrar en una catarsis, en una crisis existencial o algo así? Quería Kierkegaard, ¿no? Que la crisis es normal también, para que se disfrute. Mira, una vez que yo platiqué con un sacerdote ortodoxo, cuando yo busqué la manera como de crismarme, justamente porque me cansé del protestantismo, de sus luchas, de sus divisiones, busqué la manera y busqué como la orientación. Y él fue muy sincero, y yo le agradezco mucho que haya sido tan sincero conmigo, porque me dijo que no, que lo más viable era que yo fuese a la iglesia católica. Dijo, porque ustedes cargan el germen de Lutero. Y el germen de Lutero básicamente es estarse cuestionando siempre todo. O sea, el germen de la modernidad, cuestionar a la iglesia, pues buscar siempre como el error, ¿no? Esa manera fatalista de ver la vida. Y para él decía que había un común denominador, que todos los protestantes que se alejaban del protestantismo, buscaban crismarse, en algún punto del trayecto se hacían ateos. Y, Ok. pues, y eso tiene mucho sentido justamente porque llegas a la ortodoxia con ese mismo espíritu de querer cuestionarte, y la ortodoxia está llena de sacramentos, de símbolos, de cosas figuradas, subjetivas, que no es como la teología protestante, ¿no? Que estás cuestionando y hurgando en la Biblia y queriendo encontrarle que si David, que es... Ellos son así, ¿verdad? Ellos son místicos. Es una religión de monjes, pues. Entonces llegas allá, entonces te parece una religión fría, gris, absurda, demasiado cerrada, no puedes como que disfrutar de esa vida intelectual que gozas acá del protestantismo y terminas mejor alejándote. La vía de regreso, una vez que te encuentras en ese proceso, porque también es un común denominador que mucha gente que se encuentra en ese proceso en que empiezan a leer, a checar, a cuestionarse, no tienen vida espiritual, no tienen vida de oración, o sea, son por lo general personas que le dan mucha rienda suelta al intelecto. Digo, no está mal, pero la vida cristiana es mucho más que eso, ¿no? O sea, la vida cristiana tiene ese culmen en la Via Unitatis, en la unión con Dios, y eso no lo logras a través de estar leyendo libros, sino a través de la oración, de la comunión, de poner por obra lo que la Biblia enseña, amar al prójimo, relacionarte con los individuos a través de tu visión de Dios. Si tienes la visión de un Dios abstracto, filosófico, todo se trastoca. Vamos a suponer que una persona ya llegó a ese punto, no llegó a ese límite. El regreso para no perderse es a través de la vida mística. No hay otro camino. Es el único. Ok. Y hablando acerca del regreso, una de las preguntas que también como que más tenía yo ganas de hacerte era precisamente eso. En tu regreso, ¿por qué regresar al cristianismo? O sea, después de que ya te leíste a los clásicos, después de que ya te leíste a varios filósofos, diferentes posturas, diferentes incluso religiones o diferentes tipos de espiritualidad, y con el proceso ecléctico que llevabas, ¿por qué regresar al cristianismo? O sea, como dijiste, ya habías visto a Jesús incluso como un enemigo, porque, bueno, sí, alguna vez creo que lo había leído, no me acuerdo si lo platicamos o no sé dónde lo vi, pero creo que sí mencionaste, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, si la resurrección de Jesús es cuestión de fe, y históricamente todo pareciera indicar de que a lo mejor y simplemente no resucitó, incluso Jesús, y o sea, el Jesús histórico es completamente diferente a lo que tenemos en la Biblia. ¿Por qué regresar al cristianismo? O sea, ¿por qué creer otra vez en Jesús? No, eso es como volver a encerrarte en una cárcel. ¿Por qué no quedarte en un deísmo o en un teísmo más abierto? ¿Por qué en el cristianismo? No, a ver, primeramente porque mi retorno a la fe no es una cuestión intelectual, ¿eh? Mi retorno a la fe es un trato especial de Dios conmigo. No, yo no estaba buscando eh, regresar al cristianismo y a la fe. De hecho, un cambio tan abrupto no se puede haber dado así por vía de los libros. Ese fue un trato que yo comenté por ahí en un video, fue un trato totalmente específico de Dios conmigo. Entonces no fue por medio de los apologistas. De hecho, creo que los apologistas hacen mucho daño, eso llamamos apologistas. No fue por medio de ellos ni por un argumento de Swinburne o yo qué sé, William Gray. Nada, no, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Yo regresé por un día pletórico en el que Dios le plació tratar conmigo. Creo que lo estaba haciendo de alguna manera, ¿no? Pero te digo, en esa degradación moral también pierdes como los flachazos que te orientan, ¿no? Que en última instancia es como la guía del Espíritu Santo. Se pierden, se apagan. Y yo de verdad no sé en qué momento pasaron 3 años. Te digo, para mí es como me levanté y vi todo lo que estaba pasando, ¿no? Eh,
sí investigué otras religiones, sobre todo el budismo, que más que religión es como un estilo de vida, una actitud hacia la vida, partiendo de ciertos principios que ellos ni siquiera creen en Dios, un Dios personal. Me llamó mucho la atención, pero la verdad es que cuando haces un análisis así, detenido, piensas, el cristianismo es una religión súper estilizada. Pones el cristianismo, enseguida el islam, estos son los bárbaros. Enseguida una religión que ha tenido la oportunidad de por 2000 años estilizar sus ideas y es, o sea, es una religión que no pasa de moda. Entonces, no hay una religión que se le compare. Si hablamos sociológicamente, no hay una religión que se le compare. No podemos hablar de la moral de Confucio, ¿no? O de esta actitud de la vida del budismo. No se le compara, ¿no? Esta relación personal con un Dios personal que se relaciona de manera afectiva, amorosa, bondadosa con los individuos, con sus hijos, y aparte demuestra su amor, mandándonos un mensaje accesible, entendible, a través de una persona que nos lo muestra abiertamente, no lo encuentras. No lo encuentras en ninguna parte. No lo encuentras en el hinduismo, no lo encuentras en el budismo, en el islam, no encuentras la idea de un Dios omnibenevolente. Entonces, dejar el cristianismo para irme para el budismo sería como un retroceso, en verdad. Hablando en esos términos, si me preguntas, sería un retroceso terrible. Occidente se funda sobre la idea de ese Dios personal y el avance a Occidente está íntimamente ligado justamente a esas concepciones que tenemos de este Dios. Si nosotros de la noche a la mañana decimos no me voy al budismo por un odio o por un rencor hacia la institución, estamos actuando de manera estúpida, rencorosa, ataviados por la ira, ¿no? Pero intelectualmente no hay manera. Es que no es una pretensión, o sea, no es una cuestión egocéntrica, es que es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, hay dos ideas, por general, que yo sí ataqué durísimo, yo personalmente. La primera es la idea del teísmo, te lo comenté ahorita, y la segunda es la idea de la resurrección. La idea del teísmo no le puede hacer ni cosquillas, o sea, sí hay como dos o tres hay proponentes ateos. Graham Oppy, yo creo que sería uno de ellos, eh, que sí le tiran durísimo al teísmo. Pero tenemos William Craig para rato, o sea, William Craig y Platinga son unas eminencias, o sea, no es como que estamos en pañales en ese asunto. Son filósofos destacadísimos a nivel mundial. No son filósofos que salieron de un hoyo de la religión, no. Son filósofos a nivel mundial destacados que defienden de manera íntegra, elocuente, versada, intelectual, sus ideas. Y yo creo que no hay manera de tumbar muchas de sus ideas. Entonces, uno siendo un lego, simple lego al lado de ellos, pues no le queda a uno más que decir, bueno, mucho de lo que dicen tiene razón, tiene sentido. No es como que uno puede estar de pretencioso queriendo acceder al conocimiento que ellos tienen y que les ha costado toda una vida de estudio, hablando intelectualmente como filósofos, y luego decir, no, yo abandono el cristianismo porque William Pierce es un idiota. No, espera, o sea, no puedes hacer ese tipo de comentarios, ¿me entiendes? Pues en ese caso el idiota eres tú, que no ha tomado en su vida un libro contra un tipo que, o sea, tiene decenas y decenas y decenas de escritos revisados por pares, o sea, no, ni de chiste. Bueno, y el segundo asunto sí fue mucho más complejo para mí, el asunto de la resurrección, porque el asunto de la resurrección sí es central dentro de la teología cristiana, por lo tanto es central dentro de la dinámica del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo, como lo conocemos como tal, ¿no? Al principio estuve leyendo mucho a Richard Carrier, me gustaban sus análisis y me daba cuenta en algo. Todos ellos, Carrier, Piñero, Bermejo, Loftus, todos ellos llegan a un punto, que me los leí, de verdad me los leí, sus libros, me aventé ese libro de casi 700 páginas de este Bermejo, de la invención de Jesús de Nazaret. Es un librazo, güey. O sea, es un libro que está de verdad en otro nivel. Piñero es bueno también, Carrier es bueno, Loftus también es muy bueno. Pero todos ellos llegan a un punto en el tema de la resurrección donde quedan atorados, ¿eh? Todos. Y eso es evidente. O sea, si tú los lees, siempre van a llegar a un punto cuando tocan el tema de la resurrección donde ya no pueden dar para adelante. Intentan, no pueden, no hay manera como de probar que Jesús no resucitó. Tampoco hay manera de probarlo, ¿eh? Porque no estoy diciendo que los apologistas son la crema innata en el tema. A mí se hace una estupidez lo que hacen usando argumentos del siglo XIX, ¿no? Para algo que se vive o se demuestra por la fe. De hecho, William Craig en su debate con Bart Ehrman dice justamente eso, que la mayoría de los cristianos viven el tema de la resurrección por la fe lo hacen propio, por la fe justamente
sí, lo expresan en su vida diaria. El debate filosófico está ahí, ¿no? Reservado justamente a un cúmulo de especialistas. Todos ellos se quedan atascados, no avanzan en el tema. Tienen cientos de teorías disparatadas a veces unas, y otras que probablemente por ahí puedan parecer muy sólidas, pero no lo son. Pues en ese tema llegó un punto donde yo me di cuenta de que tenía las dos opciones. Tenía la opción de hacerme al lado de ellos, aun cuando estaban atorados en ese punto. Mira, es como ahorita tratar de conciliar la mecánica cuántica con, con las leyes de Einstein. O sea, no se puede. No hay una manera de conciliar las cuatro fuerzas elementales. No se puede, no hay. Están atascados en ese punto ahí. La cosmología tendría un boom si se pudieran conciliar, pero no hay. Igualmente en el tema de la resurrección, por lo menos ahorita no hay un autor, de verdad no hay un autor, por muy versado que esté, que tenga la manera de demostrar que Jesús no resucitó. Y por otro lado están los apologistas, que para mí igual hacen más daño, ¿no? Que bien en ese tema. Pero yo, pudiendo tener la opción de escoger entre las dos posturas, me decanté por la postura de que Jesús había resucitado, por varias razones. Una de ellas, porque esa idea estaba añadida, adherida a mi personalidad, por lo tanto me hacía bien. Me hacía bien en la manera en que me relaciono con los individuos, en la manera en que concibo a Dios, en la manera en que concibo la vida, en la manera en que concibo ese futuro para mí después de la muerte, me hacía mucho bien. No es como que una cuestión de bobos, ¿eh? De que, no, pues le está apostando al aire. No. Es una cuestión que muchos filósofos se han cuestionado en algún momento. Por ejemplo, Wittgenstein, ¿no? Este filósofo del lenguaje, eh, cuando se hace cristiano leyendo Tolstoy, tiene que bregar con el tema de la resurrección. Y él hace exactamente lo mismo. Por el bien, por lo que representa, por lo que es, por lo que significa, por lo que añade, creer en la resurrección de Jesús es mil veces mejor que no creerla. Pero aparte de eso, no es como que estás apostando, porque cuando crees en la resurrección de Jesús hay ciertas promesas en la Biblia que el Espíritu obra en consecuencia a esa creencia. Y lo ves. En el momento que tú inclinas tu voluntad justamente a creer eso, hay una serie de cambios en la vida de las personas que son evidentes. Entonces, una cosa se va ligando con otra. Entonces, nunca pude rechazarlo del todo. Sí, tuve mucho odio contra Jesús. Para mí Jesús representaba esa parte de la institución, de esos hombres que justamente la había escogido y la agarré contra él, pero fue un momento de rabieta, de ira, de enojo más que nada. Ok. Y ahorita, dentro de la como cultura pop en redes sociales, algo que yo creo que cualquier persona que lleve más de 15 minutos en redes sociales hoy, pues ha escuchado hablar o ha visto de este personaje de Diego Rosarín. O sea, es como alguien que hoy en día está muy metido en la cultura pop. Y él propone dentro de sus ideas, cuando le han preguntado acerca de Dios, de sus creencias y demás cosas, que si se decantara hacia un lugar, se iría por el lado de un Dios como el de Spinoza, que es un Dios más panteísta, un Dios en la naturaleza, en todo. Y de hecho, incluso aún antes de que él lo mencionara, yo he escuchado de algunos otros cristianos que empezaron a ir por la vía liberal y terminaron precisamente en esas conclusiones, en decir, ok, pues entonces Dios está en todas partes, o sea, Dios está en todo, Dios está en lo que sea. No necesitamos del cristianismo, no necesitamos de Jesús, no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de la Biblia. Al final de cuentas, cada uno puede experimentar su espiritualidad. ¿Tú qué tan sano crees? O bueno, a lo mejor no qué tan sano, porque no se trata de a lo mejor cuestionar espiritualidades, pero ¿qué puedes ver en esa creencia o qué puedes ver en el Dios de Spinoza rescatable y al mismo tiempo que pueda llegar a perjudicarnos en nuestra personalidad, como tú dices, o que pueda ser cuestionable? No sé si puedo ahí como que dar bien mi pregunta. Bueno, Rosarino es filósofo, ¿eh? Muchas de las cosas que dice, obviamente las dice con imprecisiones, como lo haríamos cualquiera de nosotros que intente hablar en algo que está fuera de nuestra disciplina, de nuestro estudio, de nuestro conocimiento. Sí podemos hacer opiniones, obviamente, basándonos en cierto conocimiento que hemos adquirido, pero en muchos casos va a ser imprecisa. Por ejemplo, estaba viendo yo la otra vez una refutación que hace Jonathan Ramos, que pues, es un filósofo de cabo a rabo, de la postura del aborto, Rosarín, ¿no? Es que al terminarlo de ver, te causa un bochorno pensar que hay una persona que pueda estar dando unas opiniones tan holgadas y totalmente errada, ¿no? Pero ¿cómo lo sabes? En el momento que contrastas justamente la opinión de un filósofo que conoce el tema contra uno que no conoce. Entonces Rosarín no es filósofo. Filosóficamente, tengo entendido que hay dos posturas que son sólidas.
en la manera en que construimos el conocimiento en cuanto a Dios. Una de ellas es el teísmo y la otra de ellas es el deísmo. Estas dos son las más sólidas, el teísmo y el deísmo. El debate estaría entre estas dos, ¿eh? Tú puedes ser panteísta, brujo, agnóstico, lo que tú quieras, pero eso, sí, en última instancia, eso no significa que la postura sea sólida, porque estamos hablando de la percepción de un hombre que siente que la idea es buena. Él siente que la idea es buena, que puede beneficiar, etcétera, etcétera, pero eso no significa necesariamente que la idea sea como él la propone. Y creo que si tú ves por ahí el debate que tiene justamente William Craig con Ben Shapiro, menciona justo eso, porque Shapiro creo que lo quiere llevar por ahí y William Craig le dice que filosóficamente solo hay dos posturas hoy por hoy que tienen fuerza en cuanto a Dios, teísmo y deísmo. Y te digo, el debate está entre estas dos. Tú puedes ser deísta, creo que tendrías muchas más. La única diferencia sería entre la relación, cómo se relaciona Dios con el universo, con los individuos, qué es lo que hace. Pero en cuanto a la existencia de Dios, teísmo y deísmo son las únicas dos. Que hay muchas otras, ¿eh? Muchas otras ideas por ahí, pero esas dos serían las más sólidas. Entonces, el deísmo se intentó implementar por allá en la Revolución Rusa con el culto a la diosa razón y fue un fracaso. No fue un fracaso necesariamente la idea, sino por cómo se implementó, vamos, a través de la guillotina y todo este asunto. Y el teísmo es central en las tres grandes religiones del mundo, ¿no? Y que le han dado forma justamente a Occidente, que es la sociedad en la que tú vives, en la que yo vivo. No creo yo que el panteísmo, yo creo que es, como tú lo dijiste, es más de la cultura pop, ¿no? Pues Einstein lo creía, entonces yo lo voy a creer también, pero no, o sea, tuve la oportunidad de leer en algún momento por ahí algo de Spinoza, no, la verdad es que, te digo, para mí el teísmo es como la postura más fuerte en cuanto a Dios. Y para una cultura muy racional, precisamente la parte de decir, ok, creo en Dios, pero ahora, ¿por qué en un Dios que se relaciona conmigo cuando, pues la mayoría de personas tienen esos argumentos de yo nunca he sentido a Dios, nunca he escuchado a Dios, Dios no me habla, entonces Dios hace milagros, ¿por qué hace milagros? Toda esa parte del intervencionismo divino, por decirlo así. ¿O cómo podríamos argumentar a favor bueno, de una divinidad que realmente se interesa en la humanidad? O sea, que realmente quiere decir, yo voy a intervenir en tu vida, yo quiero realmente, que es lo que predica el cristianismo, yo voy a relacionarme contigo cuando es tan difícil de vivir, cuando es tan difícil de experimentar, en algunos casos dicen, es imposible, o sea, yo llevo 30 años viviendo en el cristianismo y nunca he sentido a Dios, nunca he escuchado a Dios, nunca nada más que la parte, a lo mejor más como de este Dios de la naturaleza, de que, ok, pues ya que nunca lo he sentido de manera mística, me voy entonces a enfocar en, pues yo lo he sentido en el viento, yo lo he escuchado a través de mi mamá, lo he sentido, y a través de cosas materiales empiezan a atribuírselas a esta divinidad, que para mí se me hace como, pues no sé, una buena forma de rescatar tu fe o tu espiritualidad, pero que choca con el Dios cristiano que nos dicen, Dios va a intervenir en tu vida místicamente, casi mágicamente. No sé, ahí que, ¿cómo podríamos platicar un poco acerca de este asunto? Eso lo comentaba mucho Feuerbach en su libro sobre el cristianismo. Él decía que Dios era una proyección de nuestras propias necesidades y que por tanto pues Dios podía moldarse justamente al pensamiento de cada uno. O sea, cada uno teníamos un Dios diferente en el sentido de que cada uno le dábamos forma según nuestras necesidades, según lo que quisiéramos. Y creo que también la idea la retoma por ahí Sigmund Freud. La idea de un Dios personal viene o procede justamente de la revelación. Filosóficamente hablando, el deísmo y el teísmo están en el mismo plano. El teísmo da el paso hacia adelante a través de la revelación que Jesús hace y que Dios mismo hace de sí mismo, al revelarse con ciertos atributos, al revelarse de cierta manera hacia los hombres y demostrarles primeramente que es un Dios de amor, que tiene por fin hacerle bien, ¿no? Como dice Jeremías 29:11, mis planes hacia ustedes son planes de bien. Y tiene sentido porque uno de sus atributos es justamente la omnibenevolencia. Entonces, esta idea de cómo se relaciona Dios con el universo, con los individuos, procede directamente de la revelación dimana de las Sagradas Escrituras. De ahí nosotros le damos forma. La forma que nosotros le damos también, yo sí creo y lo sostengo desde antes de que yo me apartase, creo que es una forma que está asociada a la evolución cultural de un pueblo, que es Israel. Israel antropomorfizó a Dios, es decir, le dio características humanas justamente para poder entenderlo. Porque cuando hablas de Dios, estás hablando de un ser que nos trasciende, trasciende nuestro lenguaje, nuestro intelecto, nuestra manera de, o sea, trasciende todo lo que somos. Por eso justamente la vía apofática lo que hace es refugiarse en lo que Dios no es, se llama vía negativa, lo que Dios no es. Dios no es bueno porque la bondad siempre está puesta al lado de lo que es malo y ese contraste nos da a nosotros el sentido de lo que sería la bondad, ¿no? Dios está por encima de eso.
Creo que es Jesús quien da la ampliación, por lo menos para nosotros, más grande, más estilizada y más sublime de cómo es Dios. Y lo hace a través de su propia vida, relacionándose justamente con los individuos de cierta manera. Mientras Jesús se relaciona con amor, Mahoma anda cortando cabezas para imponer, por ejemplo, la Sharia. La persona de Jesús, yo creo que por eso no pasa de moda. La persona de Jesús nos muestra un Dios estilizado, dinámico, justamente porque se relaciona, interactúa con la gente. Pero al final de cuentas, Dios, que trasciende, nos trasciende. No lo encuentras en otra religión. No está en otra religión. Obviamente, que tú quieras creer eso es una cuestión de tu voluntad. No tienes que creerlo. De hecho, en Hebreos dice, todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es como un requisito. Si tú vas a creer en ese Dios, tienes que creer primero que Él existe, tienes que creer que Él se relaciona contigo, tienes que creer que Él es galardonador, que a Él le gusta, que Él aprecia que tú le busques, que se siente como, es como una relación. Entonces sí, ahí entra totalmente la fe. Los apologistas tendrán sus argumentos en cuanto a cómo defender justamente esos principios que dimanda la Biblia, pero para mí es una obviedad, ¿no? Es una obviedad que el deísmo es creer en una abstracción filosófica más con una ecuación matemática que le da sentido justamente a la realidad epistemológicamente, pero en última instancia eso para mí ni siquiera es Dios, o sea, eso es nada, como decía Plotino, ¿no? Eso es nada, o sea, no, un Dios que no se relaciona conmigo. Ahora, el más grande problema que enfrenta el teísmo, que lo dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es el problema del mal. Eso es una de las preguntas más conflictivas para todo teólogo. Creo que es una de las preguntas que aborda últimamente sus trabajos Alvin Patin. ¿Por qué? La idea de un Dios que se relaciona con los individuos e interactúa con los seres humanos para hacerles bien, para algunos no concuerda con la idea de que haya males en el mundo, que sufras, ¿no? De hecho, en la Biblia también encuentras esa idea en los judíos, y por el relato de Job, tienen que atribuirle el mal a otro ser, ¿no? A Satanás, para poder justificarlo. Es una pregunta muy compleja. ¿Por qué Dios no se me aparece? ¿Por qué Dios no me habla? Yo creo que la pregunta nunca va a satisfacer a nadie, la respuesta, perdón. Nunca va a satisfacer a todos. Yo creo, a mí me gusta pensar, yo en lo personal, que Dios se relaciona conmigo de maneras imperceptibles, justamente porque me trasciende, en cosas o detalles que a veces yo no logro captar justamente por mi limitación, la limitación de mi intelecto, la limitación de mi percepción, la limitación de mi lenguaje, pero tengo la confianza de que Dios se relaciona día a día conmigo. No tendría por qué no hacerlo, Él trasciende todo, Él no trataba el tiempo, al espacio, a los años, a la edad, yo qué sé. Simplemente que soy yo el que no logra percibir eso. Eso zanjaría en mi cuenta el hecho de que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿No? Aparte, también me gusta pensar que la vida tiene un curso que Dios permite, que lo encontró el escritor de Eclesiastés, ¿no? Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse a abrazar, tiempo para plantar, tiempo para recoger. Es como un curso que rige justamente la vida en la que nosotros estamos inmersos. Hay cosas en las que no es necesario que Dios actuase, ¿no? Pero te digo, esas son percepciones personales. No creo que a todos les satisfaga esa respuesta porque la pregunta tiene, esa pregunta se la hacían ya los filósofos presocráticos, o sea, estamos hablando de miles y miles de años, la pregunta del mal y por qué Dios no interactúa. Los epicúreos por eso no creían que Dios se relacionara, ¿no? Ellos creían que Dios estaba por ahí, o sea, echó bola el universo y vamos, ya. También lo dice Marco Aurelio en su libro Deus Natura, ¿no? La naturaleza de los dioses. Él dice justamente eso, que los dioses, dice, no pueden interactuar con los seres humanos, dice, porque si interactúan tendrían que hacerse volubles en las emociones. De hecho, eso es una cosa muy interesante, fíjate. San Agustín dice que encuentra, en el libro Ciudad de Dios, San Agustín dice que encuentra como ideas arquetípicas de todos los dioses que se parecen, ¿no? Pero hay una idea que no encuentra en ninguna religión, y es la idea de la encarnación. La idea de la encarnación es única. Y la razón es esta, para los griegos, Dios no podía encarnarse, no podía hacerse hombre porque eso significaría que tendría emociones. Y si Dios sintiese dolor, no sería Dios. Entonces, para ellos, el que Dios se ha hecho carne era un disparate. Pablo lo dice por ahí en Corintios, no dice que para los dioses es locura, para los judíos es tropezadero. Era locura por eso. Entonces no le encuentras la idea. ¿De dónde surgió esa idea? De que Dios se encarne, ¿no? En la persona de Jesús. Es única. Hay como reminiscencias, pero no se les parece, no se le parecen, ¿no? Y eso te habla muchísimo de esa relación, justamente, si es que creemos la Biblia, lo que nos dice en cuanto a la relación de Dios con los hombres, hasta dónde llega esa relación. Igual habrá gente que, digo, no le satisface la respuesta, pero a mí sí me satisface. Entonces, ¿tú crees que al final de cuentas, pues
todo se sigue reduciendo como a una decisión, es decir, yo decido creer que Dios se va a relacionar conmigo. ¿Y tú crees que haya la posibilidad de que, esta es una pregunta muy, muy, muy subjetiva desde tu punto de vista, pero tú crees que haya personas que sí puedan encontrar plenitud una vez que conocieron el cristianismo y luego abandonándolo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, yo creo que las personas que dejan el cristianismo o lo abandonan no serían tan honestas para decir que son plenas, que no son plenas, perdón. Y lo digo por mi propia cuenta. No conozco a un ex cristiano que una vez abandonó el cristianismo y dijera, me siento fatal. No, obviamente que si todos lo hacen con ese sentido de coherencia, ¿no? Van a tratar de encontrarle plenitud a su vida en otras cosas y probablemente la vayan a encontrar. Pero eso no es, para mí eso no sería el problema. Puede que lo encuentren, probablemente lo encuentren en muchas otras cosas. Para mí el asunto es un asunto de fe. Y ahí se reduce todo. Y la fe no es algo de menor importancia. O sea, la fe es intrínseca a toda religión. El asunto es de fe, porque tarde que temprano esas personas van a llegar también al punto culmen del cuestionamiento sobre qué creen acerca de Dios. Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque lo que crean de Dios o lo que no crean de Dios le va a dar forma a su vida. Y la manera en que le da forma a su vida, obviamente está circunscrito a la plenitud que puedan tener o no. Te digo, yo no puedo decir que estaba pleno, porque había un debate en mi cabeza, ¿no? En cuanto a Dios, en cuanto a la resurrección. Pues con esa disonancia, con ese ajuste de tantas ideas, no creo. Bueno, yo en lo personal no creo, pero probablemente alguien diga que sí, ¿no? Que sí es muy pleno, está feliz y que. No lo dudo, pero yo, en mi caso no fue así. Ok. Y también quería como preguntarte ya de ahora sí que una vez que regresaste, nuevamente hay que empezar a darle forma pues a tu teología, a todas tus creencias, todo lo que vas pues sí, a usar como fundamento para empezar a construir nuevamente tu fe, tus creencias y todo esto. Cuando recién estabas abandonando la fe, tenías muy presente la idea de, con respecto a las posturas del infierno,